Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de mortalidad en nuestro país y en la Comunidad Valenciana. Para reducir la mortalidad por estas causas contamos con avances científicos y servicios sanitarios de gran calidad. Sin embargo, lo que más importancia tiene son los hábitos saludables. El primer órgano implicado es el corazón, que en realidad es un músculo llamado miocardio, capaz de impulsar la sangre por todo el cuerpo, desde la arteria aorta hasta los capilares arteriales distribuidos por todos los órganos, que dependiendo de dónde se ubiquen recibirán uno u otro nombre. A través del aparato circulatorio, la sangre circula por los vasos sanguíneos hacia todo el organismo para poner en contacto a las células con todos los componentes del plasma sanguíneo. Los vasos sanguíneos son como una serie de tuberías elásticas de diferentes calibres distribuidas por todo el organismo para distribuir el oxígeno, desde las de mayor calibre como son la arteria aorta o la pulmonar, y la vena cava o la pulmonar, a los más pequeños como los capilares. Es muy importante que todos los vasos sanguíneos estén en condiciones adecuadas para evitar posibles enfermedades vasculares, como la arteriosclerosis o la hipertensión. Las enfermedades aparecen en los órganos con vasos afectados, por ello no hay un buen flujo sanguíneo capilar si estos están afectados. No debemos olvidar que en la aparición de enfermedades cardiovasculares están implicados una serie de células sanguíneas como son los trombocitos o plaquetas y otras sustancias proteicas tales como el fibrinógeno. Ambos están implicados en la formación de los trombos, que son pequeños coágulos organizados. Cuando hay alguna pequeña herida sobre la capa interna de la mucosa de la arteria o presencia de ateroma, que es un acúmulo de cristales de colesterol, los trombocitos se agrupan gracias a la liberación de una sustancia llamada factor plaquetario 3, implicada en la agregación plaquetaria primaria que ayuda a formar así un pequeño trombo inestable sobre el cual actuarán otras proteínas conocidas como factores de la coagulación hasta formar el fibrinógeno, resultando así un coágulo o trombo de mayor resistencia y estabilidad. Puede ocurrir que este trombo se desplace por las arterias a lo que se llamará tromboembolia y que quede atrapado en los pequeños vasos capilares, lo cual producirá un impedimento del aporte de oxígeno a la zona donde debería irrigar. En función de dónde se localice el trombo, la enfermedad se llamará de una u otra forma. Por ejemplo, así tendremos, si el trombo ha circulado hasta los vasos coronarios, que son aquellos situados alrededor del músculo del corazón, dejando a la zona que irriga sin oxígeno, aparecerá un infarto de miocardio. Si el trombo obstruye parcialmente la luz de un vaso coronario, llegará algo de oxígeno y se dará lugar a la llamada angina de pecho. Por contra, si el trombo se desplaza por los vasos y queda retenido en un vaso capilar del cerebro, se llamará ictus o tromboembolia cerebral. Si hay una tromboembolia hasta los capilares renales, habrá un infarto renal. Y por último, entre las enfermedades cardiovasculares más conocidas y de las que se van a hablar a continuación se encuentran la arteriosclerosis, la hipertensión, el infarto de miocardio y la angina de pecho. En cada análisis de la enfermedad se aborda la definición, la fisiología, las causas, los síntomas, el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico. Arteriosclerosis. Esta es una enfermedad que se caracteriza por una pérdida de la elasticidad o endurecimiento de las paredes de las arterias, lo cual provoca que su luz se estreche, ya sea en mayor o menor medida, e impida así el paso de la sangre por ellas. A continuación vamos a realizar un primer recordatorio de la estructura fisiológica de los vasos sanguíneos. Las arterias son los vasos sanguíneos que conducen la sangre desde el corazón hacia el resto del cuerpo. Tienen una pared gruesa, resistente y elástica. Estas características facilitan la función de soportar una alta presión, ya que la sangre sale impulsada desde el ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta para distribuirse por todo el cuerpo. Al realizar un corte transversal de una arteria se observan tres capas: la túnica íntima, la media y la adventicia.
La íntima es la capa más interna que está en contacto con la sangre directamente. Corresponde histológicamente a una capa de endotelio muy delgada. Debajo de este endotelio está la lámina elástica interna. La túnica media es aquella formada por músculo liso y la adventicia, que es la más externa e histológicamente está formada por tejido conectivo y es de mayor grosor que las anteriores. Rodeando a estas tres capas y bien diferenciada hay una lámina elástica externa. Las causas que provocan la arteriosclerosis se desconocen realmente cómo empieza, pero se saben que hay factores de riesgo que desencadenan esta enfermedad. A continuación las detallamos. La presencia de niveles altos de colesterol en sangre provoca que los cristales se vayan depositando de forma continuada en la capa más interna de las arterias, formándose así el llamado ateroma de colesterol y la enfermedad arteriosclerosis, la cual afecta a las arterias aorta carótidas, coronarias y periféricas. Estos ateromas, al protruir sobre la luz de la arteria, pueden llegar a obstruirla total o parcialmente, con la consecuente falta de riego sanguíneo a la zona donde la arteria debería irrigar. Uno de los lugares más frecuentes y de mayor gravedad donde se acumulan estos ateromas es en las arterias coronarias y en las arterias del cerebro, provocando así la falta total o parcial de aporte de oxígeno y dando origen a la angina de pecho o infarto o ictus cerebral respectivamente. El tabaquismo, que no solo produce enfermedades pulmonares, sino que también hace disminuir el colesterol HD, el bueno, favoreciendo la alteración de la túnica interna de la arteria y el depósito del colesterol malo. Consumo de una cantidad de 30 a 40 gramos de etanol al día, la obesidad, el sedentarismo, alimentos con elevada cantidad de grasas saturadas como la mantequilla o embutidos, factores hereditarios, diabetes, hipertensión arterial, envejecimiento natural y por último depósitos de calcio en la pared interna de la arteria. Los síntomas varían según las arterias que están involucradas. En general, en el primer lugar donde se manifiesta el inadecuado aporte de sangre es en las piernas, pues aparece entumecimiento, frío en los pies, calambres y dolores musculares que se acentúan al comenzar a caminar. Diagnóstico. Pueden realizarse análisis de sangre para conocer los niveles de colesterol, un examen Doppler que sirve para ver el flujo de las arterias con la ayuda de un ecógrafo, una arteriografía mediante resonancia magnética o una angiografía por TAC y por rayos X con el fin de ver el interior de las arterias. Tratamiento. Hay que realizar cambios de estilo de vida tales como dejar de fumar, no tomar alcohol, evitar alimentos grasos, para sustituirlos por comidas equilibradas con poca grasa y colesterol, incluir en la dieta frutas y verduras, realizar actividades físicas de forma regular, controlar la presión arterial y mantenerla por debajo de 140-90 milímetros de mercurio, tomar medicación si tenemos niveles de colesterol alto en sangre, bajar de peso si hay obesidad, controlar los niveles de glucosa en sangre, tomar ácido acetilsalicílico para evitar la agregación plaquetaria y que se formen coágulos circulando por el cuerpo. Pronóstico. Una vez ha aparecido la arteriosclerosis, es irreversible su curación, pero realizar los cambios antes descritos pueden prevenir o retardar el proceso del empeoramiento. Si las paredes de las arterias llegan a debilitarse, las paredes se pueden dilatar formando un aneurisma que podría romperse y provocar una hemorragia mortal. Hipertensión arterial. La hipertensión se define como el aumento de la presión arterial sanguínea por encima de los valores establecidos como normales de una forma continua. ¿Pero qué es la presión arterial? Es la presión que ejerce el corazón sobre las arterias para que éstas puedan distribuir la sangre a todo el organismo. La presión resultante coincide con el ciclo cardíaco. Así pues, se diferencian dos tipos de presión:
La primera, que es la presión sistólica o máxima, es la presión detectada en sangre cuando se produce la contracción, el movimiento del corazón llamado sístole del ventrículo izquierdo y la sangre pasa a través de la válvula sigmoidea aórtica hacia la arteria aorta, primero por el callado aórtico para distribuirse hacia la parte superior e inferior del cuerpo. Se considera que esta presión está alta cuando el valor es mayor de 140 milímetros de mercurio. Y la segunda, la presión diastólica o mínima, es aquella detectada en sangre cuando ésta entra al ventrículo izquierdo relajado, el movimiento del corazón llamado diástole, a través de la válvula mitral desde la aurícula izquierda. La presión diastólica está alta cuando está por encima de valores de 90 a 95 milímetros de mercurio. Las causas de la hipertensión arterial. El aumento de la presión arterial se asocia con numerosos factores alimenticios, incluido el exceso de peso, un aporte de altas cantidades de sal, alcohol, cafeína, grasa o colesterol, así como dietas bajas en un aporte de potasio, calcio, magnesio y fibra, o incluso factores genéticos, ambientales o psicosociales, y la actividad física y el estrés. Las consecuencias del aumento de la tensión arterial. Cuando la presión arterial está aumentada, el corazón realiza un mayor esfuerzo para bombear sangre, por lo que se produce un engrosamiento de sus paredes, el miocardio. A esto se llama hipertrofia cardíaca y producirá alteraciones del ritmo cardíaco, una disminución de la elasticidad de las paredes y al final acabará con una incapacidad del corazón para bombear la sangre de la forma adecuada. Así pues, se llamará insuficiencia cardíaca. También el aumento de la presión en el interior de las arterias produce pequeñas lesiones, las cuales favorecen el depósito de grasa en la túnica interna de colesterol, dando lugar a la obstrucción parcial o total de las arterias. Con la hipertensión también se pueden reblandecer las paredes de la arteria aorta, provocando su dilatación o aneurisma y la posible rotura, provocando así la muerte. También con la hipertensión arterial pueden haber otras pequeñas arterias situadas en órganos diversos, que al romperse provocarán enfermedades como la hemorragia cerebral o la parálisis cerebral, también llamada ictus. Si las arterias afectadas son las del riñón, pueden aparecer una insuficiencia renal que incluso puede requerir diálisis. Si afecta a las arterias de las piernas, causa dolor al caminar. Si afecta a las arterias de la retina, provoca alteraciones de la vista y en los hombres puede ser causa de impotencia. También la hipertensión puede pasar inadvertida, sin síntomas. Esto es más frecuente a partir de los 40 años, aunque también puede ocurrir a cualquier edad. La hipertensión se da en personas sin antecedentes y con predisposición familiar. Diagnóstico. Se pueden utilizar varios métodos, como por ejemplo un equipo llamado esfingomanómetro o tensiómetro para medir los valores de la tensión en sangre. Realizan un electrocardiograma o una analítica de sangre y orina. Tratamiento. Hacer cambios de vida, mejorar la alimentación, adelgazar, realizar actividad física y disminuir la ingesta de sal y alcohol. Pero si con estos cambios no se consigue tratar la tensión, se debe recibir medicación para su tratamiento y control, con antagonistas de los receptores de angiotensina 2 y los inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina. Infarto de miocardio. El infarto de miocardio es la muerte celular de una zona del músculo del corazón. Se produce cuando una arteria coronaria se obstruye totalmente debido principalmente a la formación de un trombo o coágulo sobre un ateroma. Esta obstrucción arterial impide el aporte de sangre a una parte del corazón, por lo que muere por la falta de oxígeno, perdiendo así su capacidad de contracción. ¿Qué son las arterias coronarias? Las arterias coronarias son unas pequeñas ramas que parten desde la arteria principal de la aorta
y se extienden por la superficie externa del corazón para abastecer al miocardio del oxígeno necesario. Causas. Hay causas heredadas como antecedentes familiares de infarto antes de los 60 años, causas adquiridas como el tabaquismo, el tipo de alimentación, la vida sedentaria o el alcohol, y por último la diabetes, la edad y el sexo, siendo este último más peligroso para los varones. Síntomas. Se suele manifestar con un dolor en la cara anterior del tórax y puede extenderse a los brazos, al cuello o a la mandíbula. También puede acompañarse de náuseas, vómitos y sudoración fría. La duración puede ser de 30 minutos o menos. También a veces se pueden presentar como fuerte dolor de estómago y otros infartos pueden no presentar ningún tipo de dolor, como ocurre en las personas diabéticas o ancianos. Todos los dolores de la enfermedad del estómago, úlceras, hernias de hiato o esófago también producen dolores semejantes al del infarto, pero están relacionadas con la comida y por ello se mejoran con la toma de medicamentos antiácidos. ¿Cómo actuar ante este infarto? Lo primero que hay que hacer es detenerse, sentarse o acostarse para no realizar ningún tipo de esfuerzo físico y también ir al médico. Se puede administrar un comprimido de nitroglicerina debajo de la lengua, tranquilizantes o analgésicos. Por contra, no hay que automedicarse ni realizar ningún tipo de esfuerzo durante el traslado al hospital, ni administrar inyecciones intramusculares. Diagnóstico. Electrocardiograma. Detecta la actividad eléctrica del miocardio en el momento de su realización por un periodo corto de 2 a 3 minutos. Ayuda a dar información sobre las zonas del corazón que han sido dañadas o incluso a distinguir otros tipos de alteraciones como las arritmias o la hipertrofia, es decir, un aumento del tamaño del corazón. El siguiente es el electrocardiograma de Holter, o también llamado registro ambulatorio del electrocardiograma, el cual permite un registro continuo de la actividad eléctrica del corazón con el fin de establecer si existe una relación entre los síntomas dichos por el paciente y las alteraciones sospechosas de enfermedad cardíaca. Cateterismo cardíaco. Se introduce una sonda o catéter con control de rayos X a través de las arterias para llegar a las cavidades de la aurícula y ventrículo con el fin de recoger información morfológica y fisiopatológica, por lo que este método ayuda a la hora de realizar la valoración preoperatoria. Coronografía. Se introducen unos catéteres o sondas especiales que alcanzan las arterias coronarias para añadir a estas un líquido de contraste y así que sean opacas. Esto se realiza para ver las zonas de obstrucción. Tratamientos. Angioplastia es una técnica que consiste en la introducción de una sonda o catéter en forma de balón a través de las arterias coronarias obstruidas. Se pretende romper las placas del ateroma como posible causa del infarto y así aumentar la luz del vaso coronario afectado. Por ello se introducen varios inflados de 2 minutos del balón a una presión de 4 a 10 atmósferas. El siguiente tratamiento es el bypass o puente aortocoronario. Se utiliza un circuito de circulación extracorpórea para parar el ritmo del corazón y mientras se realiza un puente con la vena sáfena que está en la pierna, la cual queda al otro lado de la obstrucción, aunque otras veces también se puede realizar con la arteria mamaria. Se puede hacer tantos bypasses como arterias coronarias obstruidas hayan. Lo normal es hasta 3 o 4 veces. Con esta técnica se mejorará la calidad de vida y sus expectativas. Tratamientos farmacológicos como el ácido salicílico, que son las aspirinas, para evitar la agregación de las plaquetas y el origen de trombos. Uso de medicamentos beta bloqueantes para disminuir el ritmo cardíaco con el fin de reducir el consumo de oxígeno del corazón. U otros medicamentos que se suministran son los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. Y por último,
Realizar cambios alimenticios y de hábitos, adquiriendo por tanto una dieta baja en sodio y en grasas saturadas, basada en el no fumar y en actividades físicas. Cuando haya pasado cierto tiempo se debe acudir al hospital para realizarse analíticas de sangre y controles de la presión arterial. Con esto se observarán los valores del colesterol y riesgo de padecer hipertensión.